Nueva York tiene el primer alcalde musulmán de su historia, Zohran Mamdani, 34 años, que habla español. Nacido en Uganda, se hizo ciudadano estadounidense en el 2018. Él se denomina socialista, Trump lo llama comunista. Se impuso con holgura, 50.4% de los votos, a sus dos contrincantes en la carrera hacia la alcaldía de la mayor urbe de los Estados Unidos. Mamdani ha resaltado el apoyo de la diversidad de votantes que lo impulsaron. Mencionó en su discurso desde la abuela mexicana, a los propietarios de bodegas yemeníes, también citó a taxistas senegaleses, hasta las enfermeras uzbecas. ¿Qué viene para Nueva York? Vamos a abrir el debate inmediatamente en Ángulo. Bienvenidos. So Donald Trump, since I know you're watching. Donald Trump, ya que sé que me estás viendo, tengo 3 palabras para ti. Sube el volumen. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche liderada por un inmigrante. Con 34 años, Mamdani se va a convertir en el alcalde de Nueva York, el más joven en un siglo, el primero musulmán con una plataforma de izquierda. El demócrata ha prometido reformas que incluyen congelación de los alquileres para 1 millón de personas, la creación de 200.000 viviendas asequibles, cuidado infantil universal gratuito, autobuses públicos gratuitos y tiendas de comestibles de propiedad municipal. Donald Trump había pedido a los neoyorquinos que no votaran por el demócrata, a quien lo ha calificado de comunista, o que asumieran las consecuencias. Amenazó así con recortar la financiación federal a la ciudad. También sabemos que no se ha referido directamente Trump a la victoria de Mamdani, pero media hora después de que el demócrata se proclamara ganador, con sus mensajes en redes atribuyó la derrota de los republicanos en distintas elecciones de este martes al cierre del gobierno, que con 36 días se ha convertido en el más largo de la historia de la nación. Trump no estaba en las papeletas electorales y el cierre del gobierno fueron las 2 razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, según los encuestadores. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo sobre el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Voy a darle la bienvenida a Federico Cura. Él es analista demócrata. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto de estar en tu programa. Gracias. También en Estados Unidos voy a darle la bienvenida a Daniel Garza. Él es analista republicano. Qué placer estar contigo. Igualmente, darle la bienvenida a Alejandro Chalá, analista experto en temas internacionales. Gracias, Alejandro. Bienvenido. Hola, desde Bogotá. Un saludo. Gracias a los 3 por estar aquí en el programa Ángulo. Voy a empezar con usted, señor Cura, esta ronda que voy a trasladar la misma inquietud después al señor Garza. Muchos hablan hoy por hoy de un perfil disruptivo como alcalde de Nueva York. ¿Qué representa para Nueva York que su alcalde sea por primera vez un musulmán en ocupar el cargo? Y esto lo cito tomando en cuenta que el catolicismo es la religión más profesada, el catolicismo alrededor del 33% de los residentes de la ciudad, judíos 11%, el islam apenas con un 3% de los residentes identificándose como musulmanes. ¿Cuál ha sido este logro que ha tenido para haber llegado a la alcaldía de Nueva York el señor Mamdani? Sí, bueno, muchas gracias por tenerme en tu programa. Es muy clara la cosa. El señor Mamdani, que es un demócrata socialista, él es el resultado de años y décadas de políticas que han contribuido a un problema de affordability, decimos en inglés. Básicamente tenemos un porcentaje de la población que no puede comprar propiedad, especialmente gente joven.
que no, bueno, que los precios en los supermercados están altos, que hay otros precios, el precio de salud está alto, el precio del seguro médico, que los republicanos MAGA ahora quieren hacerlo todavía más alto. Por eso está el cierre, y por eso es el cierre del gobierno federal, ¿no? Republicanos quieren subir los precios, los costos de salud, seguro médico, y los demócratas están luchando para tratar de bajar esos costos. El señor Mamdani, algunas de las políticas que él propone a mí no me gustan, lo del control de alquiler no me gustan, me parecen que son unas políticas extremas que lamentablemente para mí son de uso temporario, ¿sí? Porque lo ideal sería subir el número de casas y viviendas en la ciudad de Nueva York, de aumentar el número. Pero hay mucha gente en Nueva York que quiere cambio. Están hasta acá con alquileres, con otros costos, y necesitan soluciones. El señor Mamdani les ofreció soluciones que ni los demócratas moderados como Cuomo ni los republicanos podían ofrecer o estaban dispuestos a ofrecer. Así que eso es... Tenemos un problema de costos en Estados Unidos muy serio. Lamentablemente el presidente criminal en la Casa Blanca, él dijo que iba a solucionar eso, pero ha hecho exactamente lo contrario. O sea, ha subido los costos, y ahora con el cierre del gobierno federal también. O sea que sí, o sea, todo eso es básicamente Federico, lo que yo pienso. Sí. gracias por esta primera intervención. Quiero saber en qué concuerda Daniel Garza con esta expresión que ha tenido, además, un analista demócrata. Se dice, no todos los demócratas están de acuerdo con las políticas ofrecidas en campaña por Mamdani, del ala más izquierdista de los demócratas, así lo ponen algunos medios de comunicación, lo califican. Una persona que ha salido a la palestra internacional en las últimas horas, porque esto es así. Estamos ante un cambio generacional, cultural, en la política urbana de los Estados Unidos. ¿A qué responde el fenómeno Mamdani para haber ganado con más del 50% como alcalde de Nueva York? Lo escuchamos, Daniel. Bueno, Ruth, yo creo que lo que pasa es que de vez en cuando resulta una personalidad que capta la atención, que es carismático, que sabe vender lo que propone, aunque lo que propone es la mala prescripción. Sus remedios no van a solucionar los problemas que tiene la ciudad de Nueva York. Tiene buenísima habilidad de conectar con la juventud, y se ha ganado la juventud, las jovencitas también, el 80% o algo así. Sabe alinear sus ideas con esos estudiantes que están en la universidad y están escuchando estas mismas ideas de sus profesores marxistas. Sus políticas sí son de redistribución. Si tú tienes algo, te lo quito para dárselo a otro, sin importar si te lo has ganado o lo mereces o no. Esos son los remedios que tiene este hombre de controlar y de centralizar todo poder en su oficina ahora en Nueva York. Yo creo que la ciudad de Nueva York es una ciudad que ya era ultra azul. Y aquí no hay, yo creo, aplicación nacional. Consideremos que también fuera de la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, hay 7 congresistas republicanos. Es mucho más conservador el estado que es la ciudad. Entonces, yo creo que, una vez más, es una fusión de lo que es la personalidad de Mamdani junto con los votantes que ya son ladeados hacia la izquierda. Gracias por esta primera intervención. Una ciudad ultra azul, dice Daniel. Quiero escuchar a Alejandro. La elección de Mamdani refleja un giro ideológico real hacia la izquierda, como se está planteando, o simplemente la diversidad de Nueva York. No, creo que la elección de Mamdani responde a varios factores. Yo creo que el fundamental es un poco el pulso interno dentro del Partido Demócrata, ¿no? Es decir, finalmente el triunfo de Mamdani no es solamente un mensaje que le envía a Donald Trump, sino que también es un mensaje que le envía
a las altas dirigencias demócratas, porque pues quien gana finalmente es un candidato de los socialistas demócratas de América, que es una facción dentro del Partido Demócrata que ha tenido un último crecimiento que hace muchos años había sido una facción muy tangencial, muy marginal, pero que ahorita mismo coge fuerza y coge fuerza en parte pues por las dinámicas políticas y la polarización que existe en estos momentos en los Estados Unidos. Creo que hay que verlo en esas capas. Primero, un mensaje hacia los demócratas señalando que claramente sí puede haber una disputa ideológica y un viraje hacia posturas mucho más progresistas en los próximos años. Y claramente hay que observar en la celebración que hay también en algunas regiones como en California, donde precisamente el triunfo de Mamdani se siente casi como propio, es decir, ya hay una mirada que trasciende lo federal y se empieza a hablar en términos nacionales como la respuesta frente a las dinámicas políticas que ha impuesto Donald Trump en el último año, bueno, casi su último año de gestión, que es este primer año que ya lleva en el poder. Pero yo también creo que hasta cierto punto no podemos explicar el triunfo de Mamdani simplemente porque podamos decir que Nueva York es una ciudad netamente demócrata. Yo creo que en parte también es la cantidad de trabajo voluntario más allá de la lógica de comunicación política, hay un trabajo voluntario totalmente importante que terminó siendo masivo y que le termina dando el triunfo en zonas donde claramente Trump gana en las elecciones de 2022. Entonces hay un cuestionamiento también frente a qué tanto de la base electoral de Trump en Nueva York terminó desencantándose y acercándose a posturas mucho más cercanas a la izquierda dentro del mismo Partido Demócrata, porque finalmente la estructura demócrata tradicional que impulsaba Cuomo termina por desmoronarse un poco y creo que es un mensaje que se envía a nivel nacional a las estructuras demócratas y que va a sentar un precedente en otros estados de Estados Unidos hacia el futuro. Entonces creo que ese puede ser un primer análisis, es un mensaje hacia la dirigencia demócrata y también es un mensaje frente a las políticas de Donald Trump, específicamente también frente al tema de migración y frente a unas poblaciones que en el discurso de migración no han sido tenidas en cuenta, como precisamente la población de Medio Oriente y la población del sur de Asia, que termina siendo una buena base electoral con la cual precisamente Mamdani termina ganando la alcaldía de Nueva York. Ya vamos a ir para lo que tiene que ver con Donald Trump, cómo se ha referido, cómo le ha dedicado unas primeras palabras, también con el tema migratorio, que lo utilizó durante la campaña y ha dicho Nueva York va a seguir siendo ese lugar de los migrantes. Federico, turno de la réplica, ahora sí. ¿Qué dice este triunfo, el de Mamdani, del actual estado del Partido Demócrata? Esto haciendo un recorrido, claro, Andrew Cuomo era de una forma, pero después de la elección presidencial, en donde hace un año exactamente Kamala Harris perdió, una Kamala que era una vicepresidenta que fue puesta al apuro después de que Biden desistiera. ¿En qué estado está el Partido Demócrata y este triunfo qué dice de la situación en la que se encuentra el partido? Bueno, mira, el Partido Demócrata está dividido. Tenemos a los moderados y tenemos a los progresistas. Ayer, en el estado de Nueva Jersey y en el estado de Virginia, de donde soy yo, ganaron los moderados, ¿sí? Mamdani ganó, es el único que ganó progre en un lugar como la ciudad de Nueva York, ¿no? Un lugar más. Pero bueno, a mí lo que me parece interesante es que, o sea, que a mí me parece que los moderados siguen dominando el Partido Demócrata sin lugar a dudas. O sea, moderados como Kamala, como Biden, como Clinton, Obama, moderados, toda esta gente son moderados, ¿sí? Mamdani es otra cosa, diferente. Mamdani es alguien joven. A la gente joven dentro del Partido Demócrata a veces trae ideas, quieren acción, ¿sí? Y que traen ideas que son un poquito, vamos, que sabemos que no van a funcionar, ¿sí? A largo plazo. Y yo espero que estas soluciones sean más a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, puede fijarse en la ciudad de Nueva York en el tema de especulación inmobiliaria.
por ejemplo, de gente como por ahí, no sé, la empresa del presidente criminal, lavado de dinero ruso comprando propiedades en Manhattan, no sé, por ahí propiedades vacías. Hay mucho que se puede hacer, se puede construir más, se puede cambiar zoning, pero en general nosotros los demócratas creemos que la libertad es para todos, no para los multimillonarios como cree el señor Garza y los MAGA republicanos. Nosotros creemos que la libertad es para todo estadounidense, incluyendo a musulmanes, incluyendo a las mujercitas, las jovencitas a las que el señor Garza se refería, que seguramente suena como que no tienen cerebro, que votaron por el señor Mamdani. 75% de la gente joven votó por el señor Mamdani. Tenemos un problema de costos en este país y especialmente en las ciudades. La gente quiere vivir en las ciudades, ¿sí? Porque que están generalmente gobernadas por demócratas, y los costos son altos de vida. Entonces, ese es un problema. Lo que realmente queremos ver es el presidente criminal en la Casa Blanca que muestre transparencia, que muestre los archivos de Epstein y su rol o no rol en proveer niñas para el círculo de pedofilia, la cadena de pedofilia, el señor Epstein. Nos gustaría mucho un poquito de transparencia del lado MAGA republicano. Sería fantástico. Pero no, nosotros creemos en la libertad para todos. Voy a darle la palabra ahora. Muy contento que un musulmán haya ganado, sí, muy contento. Voy a darle la palabra a Daniel para que tenga el turno de la réplica con lo expresado por Federico Cura. Y también, Daniel, de paso, hacerle la pregunta sobre el Partido Republicano. ¿Usted cree que ha perdido quizás el Partido Republicano contacto con la diversidad humana, por decirlo, urbana de alguna manera? ¿O hay una reacción lógica al socialismo que Trump califica como comunismo de figuras como Mamdani? Primero, si Federico está insinuando de que yo no estoy por la libertad para todos, está distorsionando lo que yo quiero decir, y es una mentira. Claro que vamos a luchar por las libertades que están en la Constitución, en la Carta de Derechos, en la Declaración de la Independencia. Por eso se lucha, señor. Nadie está diciendo que es nada más para los ricos o MAGA, sino para todo americano, todo estadounidense que busca la libertad, lo merece. Y vamos entonces a oponernos a cualquier persona que interfiera en las libertades del individuo. Además, si usted quiere identificar a Mikey, o cómo se llama la señora Shirley, se me olvida, y también a Spanberger como moderadas, por favor, son la misma gata para revolcada como lo son Mamdani, pero Mamdani por lo menos es honesto, es más abierto, es más transparente sobre lo que él cree en un índole de socialismo, en donde una vez más se centraliza más poder, más control, más dinero en las manos de los políticos, y proporcionadamente el individuo tiene menos control, menos poder, menos dinero. Por eso se está luchando, para que el individuo en los Estados Unidos emprenda negocio, tenga la libertad de expresión, la libertad de su fe, de controlar su propio destino, y que no venga un político y te quite todo, como lo está proponiendo Mamdani. Entonces yo creo que aquí lo que ha pasado es de que, a lo contrario de lo que ha dicho este señor, Miyares, el republicano que perdió en Virginia, Winsome, la republicana que perdió en Virginia, Citarelli, el republicano que perdió en Nueva Jersey, no fueron endorsados por Trump, no se identifican como MAGA. Entonces esas personas lo que hicieron es de que no activaron la base republicana para que salieran a votar. Era por no animarlos, no motivarlos. Algo estuvo mal en esa campaña de no activar tu propia base. Entonces hay por muchas razones por qué culpar, pero nunca vuelva a repetir de que uno no está por las libertades del individuo.
Ujú. Y después me contesta Daniel sobre lo del Partido Republicano. Federico, muy brevemente su contrarréplica. No, o sea, el partido MAGA republicano son la peor amenaza a la libertad de Estados Unidos, la libertad y la democracia. Son fascistas y no van a parar hasta destruir 250 años de democracia en Estados Unidos. Y el señor Garza, espero que pueda dormir en la noche con su conciencia por estar apoyando al fascismo del presidente criminal. A mí me encanta cuando gente como el señor Garza y los otros MAGA republicanos nos llaman comunistas y socialistas, pues se nota que no tienen ningún otro argumento. Bienvenido, bienvenido. Están destruyendo la economía, el criminal en la Casa Blanca con sus tarifas inflacionarias, con la corrupción, se está haciendo rico con su moneda cripto. Es pura corrupción, eso es lo que proponen ellos. Y el señor Citarelli, que era el candidato para Nueva Jersey para gobernador, él sí fue apoyado por el presidente criminal, ¿sí? Y él se ató al presidente criminal, cosa que muestra una ceguera. Esta gente no es un partido político, el Partido Republicano está muerto. Este partido MAGA republicano es una secta, es una secta. Es gente que tiene una ceguera total y absoluta y tienen que perder, como perdieron allá. Ya. A ver, ahora, sobre esto, Alejandro, ya lo han puesto sobre la mesa Federico y Daniel. Mamdani se define socialista, Trump lo llama comunista. ¿Dónde está realmente la línea en la política estadounidense actual? Yo creo que, de hecho, Mamdani hace parte de una tradición. De hecho, él cita en su discurso a Eugene Debs, que es una de las grandes figuras sindicales de la lucha sindical estadounidense. Y en este caso, lo que podemos rescatar es que parte de una lectura que, pues, en últimas, no rompe con el status quo eh, del Estado, ¿no? Es decir, finalmente no. He visto varios memes en redes sociales que hablan de la posibilidad de que Zohran Mamdani sea precisamente este gran líder, gran timonel comunista, cuando pues en realidad las políticas que propone están muy enmarcadas en una lógica de estado de bienestar y que realmente pues son tímidas frente a propuestas realmente que uno puede enmarcar en el espectro político como comunistas. Yo creo que el susto es un poco la discusión que se da frente al tema de la manera en cómo este tipo de medidas afectan hasta cierto punto los intereses de grandes empresarios y de grandes conglomerados económicos en una de las ciudades que se supone es la más adinerada del mundo, ¿sí? Creo que pone Mamdani unas cuestiones fundamentales, pero yo quiero ir a un punto fundamental que es lo que tú señalas, Ruth, con el tema de las líneas políticas, y creo que hay un autor que a mí me encanta mucho, que de apellido Rovira Kaltwasser, que desde la Fundación Friedrich Ebert Stiftung hablan un poco precisamente cuál es la gran disputa que ha llevado a que las grandes expresiones de derecha contemporáneas hayan llegado al poder. Y él habla un poco de la disputa entre el discurso de lo socioeconómico y el discurso de lo sociocultural. Y muy rápidamente, yo creo que Mamdani gana porque logra precisamente aterrizar al votante de Nueva York en las discusiones de las grandes disputas frente a los problemas socioeconómicos de sus habitantes, que yo creo que es la movilización que hasta cierto punto una buena parte del Partido Demócrata ha tratado de mover en algunos estados en los Estados Unidos. Y por el otro, pues claramente está un sector republicano, un sector muy cercano al MAGA, un sector muy cercano a estas posturas mucho más conservadoras, que habla precisamente desde lo sociocultural, es decir, de las luchas identitarias frente al tema de los peligros, entre comillas, que implican las minorías, de precisamente el discurso de tratar de recuperar cierta jerarquía moral y social que estos sectores señalan se ha perdido en el tiempo. Mamdani gana precisamente porque logra poner unas prioridades sobre otras y no se logra enmarcar discursivamente en, digamos, en el marco que quería poner los republicanos frente al tema de lo sociocultural, del tema de la inmigración, del tema de precisamente su origen étnico, de precisamente toda la política que propone frente a la redistribución de recursos para poder lograr su plan social de guarderías gratuitas, precisamente de reducir las rentas
y los arriendos, en este caso en Nueva York. Y creo que precisamente él logra aterrizar de manera concreta esas necesidades socioeconómicas que quizás los sectores un poco más hacia la derecha no han logrado consolidar en su discurso y en su mito político, es decir, en el relato con el cual precisamente sostienen su programa político en este caso. Creo que ahí está un poco la diferencia. Los republicanos hablan en un marco, los demócratas están hablando en otro, y creo que precisamente frente a las necesidades Trump logra movilizar el voto en 2022 frente a esas necesidades, pero claramente los demócratas entran a disputar ese escenario y con esto dan un batacazo frente a ello. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida con Ángulo. Mamdani justamente ha destacado el apoyo de comunidades muy diversas en el voto, que lo ha puesto como alcalde: mexicanos, yemeníes, senegaleses. Estamos hablando de una nueva coalición política urbana en Nueva York. Lo ponemos en materia de discusión en el siguiente bloque. Volvemos. Ahí está Zohran Mamdani hablando árabe, el inmigrante musulmán que se presenta como progresista, va a estar al frente de la alcaldía de Nueva York. Pretende plantar cara, además, a Donald Trump, un desconocido nacido en Uganda, que obtuvo la nacionalidad de los Estados Unidos en el año 2018, ganó las elecciones primarias demócratas y se convirtió en el favorito para encabezar a la ciudad más grande del país. Estamos hablando de Nueva York. Federico Cura, analista demócrata. Seguimos aquí hablando de Mamdani. ¿Hasta qué punto la identidad de Mamdani, un musulmán, un migrante, un joven, anticapitalista en sus discursos, ha influido esto en el liderazgo? Sí, yo no creo que él sea anticapitalista. Él es demócrata, y por ser demócrata él es capitalista, pero él cree en la intervención, una mayor intervención del Estado, cosa que el Partido Demócrata está dividido, pero él es capitalista. Ahora, nosotros estamos felices que haya alguien musulmán que ha subido al poder, porque queremos en la libertad para todos. No somos republicanos que creemos solo en la libertad de multimillonarios, ¿no? A mí lo que me parece el verdadero atropello es que el presidente criminal en Washington esté amenazando a robarle fondos apropiados a la ciudad de Nueva York por los resultados de las elecciones. Es un verdadero atropello, me parece antidemocrático. Él realmente, la gente de Estados Unidos eligió a un presidente, no a un dictador, no a un monarca, y a mí me parece que él debería, y gente como Garza que lo apoya, deberían realmente reflexionar sobre la democracia y la importancia de la democracia en Estados Unidos y la larga historia que tiene en Estados Unidos, la protección de la libertad para todos. Sí. Voy a escucharlo a Daniel. ¿Usted concuerda con lo expresado por Federico? No tiene un discurso anticapitalista, dice, y preguntarle si usted opina lo contrario, si el discurso o las propuestas de campaña que ha ofrecido hasta el momento Mamdani puede convivir quizás con el liderazgo de una ciudad tan capitalista como sí lo es Nueva York. No sé de dónde Federico agarra esto de que es capitalista. Cuando propone todo de índole socialista, los programas que propone son socialistas. ¿Cómo se van a pagar todas estas promesas? Metro gratis, comida gratis, operaciones de género gratis. ¿Quién sabe? Se anticipa, yo creo, un éxodo de neoyorquinos fuera de la ciudad a estados como Pennsylvania, Carolina del Norte y la Florida, como ha estado sucediendo bajo el control de los demócratas. Que todo quieren redistribuir, claro, usando el dinero de todo el mundo, menos el de ellos. Es una administración, yo creo que va a fracasar, desgraciadamente, para la ciudadanía de Nueva York, pero ya se lo han pedido. Comenzó su discurso anoche refiriéndose a un socialista famoso. Fue divisivo, odioso, hizo distinción de clases, que siempre lo hacen. Bernie Sanders y Alejandra Ocasio-Cortez y Mamdani especializan en la división, en el resentimiento
en hacer una clase odiar a la otra, de opresores a oprimidos. Yo creo que ya te está mostrando el tipo de gestión que va a llevar a cabo esta persona. Y no es positivo, no es bueno para el país. Y yo creo que los demócratas ahora tienen que aceptar este paquete de socialistas, como Fatah en Minneapolis, la otra señora en Seattle, que es una ultra izquierdista. Yo creo que el trabajo de los profesores marxistas en nuestras universidades está dando buen cosecha, desgraciadamente, y yo creo que no presagia bien para el futuro de los Estados Unidos. Ahora, Mamdani ha negado en más de una ocasión ser comunista. Él se describe más bien como socialista democrático. Así lo había leído en algunos artículos sobre él. Hay quienes explican, Daniel, que las propuestas dentro de las que se conocen no se plantea abolir la empresa privada, sino mantener la economía capitalista, pero con un papel más activo del Estado para abordar lo que es la desigualdad social. ¿Es posible hacer esto? Pues sí, siempre y cuando estás tomando de lo que produce el capitalismo, la redistribución siempre le quita a la persona que es productiva, y los políticos la utilizan para amasar más poder, porque entonces le entregan esos dineros de la persona que paga el impuesto a otras personas para ganarse el voto, como lo hacen en América Latina y como lo hacen en otras partes socialistas, como lo hicieron en Venezuela. Últimamente lo que pasa es de que exiges tanto del que produce que se cansa, y se agota el dinero. Y el socialismo no es sostenible, es lo que pasa. Y si es sostenible es por un ratito, porque el capitalismo lo sostiene. Y es exactamente lo que está proponiendo Mamdani, de quitarle a la persona que produce y para dársela a personas para ganarse el voto y mantener el control. Es una táctica demócrata de la izquierda al mundo largo, y pues ni modo. En una democracia, si los eligen, pues hay que aguantar la vara. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida con las conclusiones en ángulo, hablando del voto latino, del papel de los migrantes en lo que va a ser su gestión. Volvemos enseguida. Las conclusiones en ángulo muy brevemente, Alejandro. Mamdani pidiendo guerra al que más guerra puede dar, hablando de Donald Trump. ¿Cómo visualiza la relación? Creo que es una relación muy tensa. Claramente son proyectos antagónicos en disputa y que van a definir precisamente la política norteamericana en los próximos meses. Creo que finalmente las decisiones que tome Mamdani y los logros que logre generar en su gestión pueden hacer que precisamente el voto hacia Trump en 2022 se voltee. Creería que va a ser una relación antagónica, es una relación compleja y es una nueva faceta de la política estadounidense que vamos a explorar, que es precisamente cómo se va descentralizando la política ideológica estadounidense hacia los extremos. Daniel, también muy brevemente, Donald Trump ha amenazado con recortar la financiación federal a Nueva York. ¿Puede eso tener consecuencias reales? ¿Se va a dar? Pues claro, yo creo que la ciudad de Nueva York y el estado entero está dependizado del gobierno federal también por muchos proyectos de infraestructura, de sostenimiento en cuestión de programas policíacas. Todo esto tiene que ver, y yo creo que Mamdani tuvo que ser un poco más, utilizar más la diplomacia anoche, pero no, fue más provocador. Como que invitando un pleito, una bronca grande con el gobierno federal y la administración de Trump. No bueno. Y Daniel, lo que me tenía pendiente que responder sobre el Partido Republicano, esto de que Donald Trump dice yo no estuve en papeleta, y lo del cierre de gobierno también ha afectado las elecciones. ¿Esto es así? Sí, cómo no, yo creo que ha afectado muchísimo el cierre de gobierno. Mire, con nosotros los latinos, se perdió el 10% de los votantes latinos en estas elecciones de medio término. Es lo que pasa, yo creo, con el partido en poder.
La gente no le importa si se requiere 60% de votos en el Senado, detalles de esos. Ellos quieren ver un gobierno abierto, efectivo, y yo creo que aquí no son muy pacientes en ese sentido y han pagado un costo, yo creo, los republicanos. Pero una vez más, fueron demócratas que ganaron en estados azules, así que no se puede tampoco hacer una gran lección aquí, pero sí con mucha cautela hacia el de 2026. Federico, voy a cerrar con usted y preguntarle un poco el papel que ha jugado en este caso el voto latino. Sabemos que Nueva York tiene aproximadamente un 30% de latinos. Y también, ¿cuál va a ser el papel que va a tener con el tema migratorio durante la gestión Mamdani? Bueno, a ver, en principio quiero decir que en las elecciones de ayer ganó la libertad para todos, ¿no? Y entonces tenemos, bueno, ha habido muchos primeros, ¿no? Como la primera gobernadora demócrata de Nueva Jersey, primera gobernadora mujer del estado de Virginia. Ha habido muchos primeros. La libertad para todos ha ganado. El Mamdani es el resultado de costos altos, de desigualdad social extrema que tenemos en Estados Unidos. Todavía tenemos un salario mínimo de $7.25 por hora. Con los costos de hoy en día es casi tan criminal como nuestro presidente. Y yo espero que el presidente criminal no robe fondos apropiados a la ciudad de Nueva York porque no le gustan los resultados de las elecciones ni a él o a su partido MAGA. Es una cosa que hacen los dictadores como Maduro. Yo espero que tenga un mínimo de respeto de la democracia en este momento. El voto latino está cambiando. Bueno, acá en Virginia los latinos ganaron un peldaño más en la legislatura estatal. En Nueva York, en las elecciones, no sé bien cuál fue el voto latino, el porcentaje. Sí sé que la gente joven votó masivamente por Mamdani. Hay un problema de costos muy serio y de desigualdad social. Y yo espero que el Partido Demócrata pueda dedicarse más al tema de desigualdad social. Obviamente gente como Cuomo, quien no tenía ningún derecho después de perder las internas de ponerse como independiente, él no hubiese hecho nada. Entonces Mamdani es alguien que quiere hacer algo al respecto como demócrata socialista, y bienvenido, ¿sí? Alejandro, en 30 segundos, Nueva York va a ser una ciudad dirigida por un migrante. ¿Cómo lo visualiza usted? Yo creo que es coherente con la realidad social y política de Nueva York. Nueva York tiene unas lógicas territoriales muy diferentes a la que puede tener precisamente las llanuras del medio o los territorios del interior de los Estados Unidos. Y creo que es coherente porque finalmente la política de Mamdani no se va a centrar sobre las lógicas identitarias, sino sobre los problemas concretos de la gente, que es la razón por la cual gana. Yo creo que finalmente vamos a ver, y lo que hay que evaluar es si realmente logra cumplir con sus promesas de campaña y lo logra bajo las dinámicas que prometió durante la misma. De resto, creo que el hecho de que tenga esta identidad no va a afectar en últimas su gestión como alcalde de una ciudad que es multicultural y que prácticamente tiene unas lógicas muy diferentes al resto de los Estados Unidos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Gracias a los tres. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Hemos hablado del alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Federico Cura, analista demócrata. Gracias por haber estado con nosotros, Federico. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes. También un gusto haber tenido el criterio de Daniel Garza, analista republicano. Gracias, Daniel. Gracias, Ruth. Siempre un placer. Igualmente, también Alejandro Chala, analista, experto en temas internacionales. Alejandro, gracias. Ustedes, Ruth, gracias por la invitación. Gracias a los tres. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24. Me despido, soy Ruth del Santo. Esto ha sido el programa Ángulo. Enseguida más análisis del acontecer internacional.